Buenas noches, mi compañera Mauri Pérez y mi persona Julián Gutiérrez les hablaremos sobre el diodo túnel. El diodo túnel fue descubierto por el estudiante de investigación llamado Leo Esaki en el año de 1958. Mientras él estaba investigando las propiedades del germanio, descubrió que los diodos semiconductores obtenidos con un grado de contaminación de material mucho más elevado que lo habitual presentaban una característica de tensión corriente muy particular. La corriente comenzaba a aumentar de modo casi proporcional a la tensión aplicada, hasta un valor máximo denominado corriente de cresta. Cuando llegaba a ese punto, seguía aumentando la tensión aplicada, pero la corriente comenzaba a disminuir y lo seguía haciendo hasta alcanzar un mínimo llamado corriente de valle, desde el cual de nuevo comienza a aumentar. Y ese nuevo crecimiento de la corriente es al principio lento, pero luego se hace cada vez más rápido hasta llegar a destruir el diodo si no se limita de alguna manera. Por esto, el señor Leo Esaki recibió el premio Nobel en el año de 1973. Ahora vemos lo que es el efecto túnel. El efecto túnel, en lo que es mecánica cuántica, nos dice que el túnel permite que un electrón o partícula cuántica penetre a través de la zona que en principio estaría prohibida. Con esto nos referimos a que el electrón no tiene suficiente energía cinética para atravesar la zona porque hay un potencial eléctrico que debería impedir su paso por ahí. Por poner un ejemplo, supongamos que tenemos una fuente de tensión, unos cables y una bombilla super ahorradora. Digamos que con un solo electrón la bombilla se enciende. Entonces, al conectar la batería, los cables y la bombilla, ya se encendería. Y llegamos a un momento que hacemos un corte en la línea, automáticamente se apaga el bombillo. Pero ¿qué dice lo del efecto túnel? Acercamos la zona de depresión o la zona donde está fluyendo los electrones, donde cortamos, y va a llegar el momento que uno de los electrones va a saltar ese vacío y va a seguir en la línea, y es lo que va a alumbrar el bombillo. ¿Qué sucede? Que como es con cuántica, esto es probabilidades y no siempre el electrón va a saltar al vacío, ¿ya? Entonces, unas veces se va a encender y otras veces no se va a encender el Buenas bombillo. compañeros. Como ya habíamos dicho antes, mi nombre es Amaury Pérez. Entonces vamos a continuar con la exposición. Y como primero tenemos aquí las características eléctricas eh, del diodo, ya sea estas características sirven para el tipo de circuito que tú vayas a utilizar, te va guiando de todo su referencia. Y continuamos con la curva del diodo túnel. Bueno, este diodo presenta una cualidad curiosa que se pone de manifiesto rápidamente al observar su curva característica, la cual se ve en el gráfico. Bueno, aquí podemos ver en esta gráfica que ahí en donde están los puntos, las líneas de donde dice diodo normal, ahí en esa en esa línea está la línea de la curva de un diodo normal. Que vemos que cuando ahí en la curva tiene una curva de unos 90 grados. Después cuando se dirige hacia la tensión, hacia la derecha, él tiende a alzarse un poquitico, a mantenerse constante y luego subir. Mientras que en el diodo túnel ya simplemente va ella subiendo y cuando llega o aumenta la tensión, la corriente disminuye, así como se ve en esta característica. Y para valores bajos de tensión, la corriente aumenta al voltaje aplicado al dispositivo cuando se llega al punto pico. Así como se ve ahí, cuando llega al punto pico, viene y ella se mantiene un poquitico y baja inmediatamente, no mucho.
ese es el voltaje pico. El voltaje pico llega y luego se baja, otra vez, se mantiene constante, tampoco por mucho tiempo, y ese punto constante se llama o lo llaman punto de valle, y luego sube y ya se mantiene ella en, en, en una línea en una línea recta que va subiendo y va subiendo. Y bueno, ahí tenemos las características del diodo túnel, la curva del diodo túnel, perdón. Bueno, como las principales características del diodo túnel, tenemos la primera, que es una característica importante del diodo túnel, es su resistencia negativa en un determinado intervalo de voltajes de polarización directa. La otra, como segunda característica que tenemos aquí en la diapositiva, dice: cuando la resistencia es negativa, la corriente disminuye al aumentar el voltaje. En consecuencia, el diodo túnel puede funcionar como amplificador, como oscilador o como bienestable. Esencialmente, este diodo es un dispositivo de baja potencia para aplicaciones que involucran microondas y que están relativamente libres de los efectos de la radiación. Bueno, ahí tenemos las características del diodo túnel. Ahora pasamos a las ventajas. Y bueno, aquí una de la principal ventaja es que tiene muy alta velocidad. Y esta alta velocidad de operación significa que el diodo túnel se puede utilizar para amplificaciones de RF de microondas. Y la segunda ventaja es la longevidad, que se ha realizado estudios de diodo túnel y su rendimiento se han demostrado que permanece estable durante los largos periodos de tiempo donde otro dispositivo semiconductor se puede tener degradados. Bueno, ya aquí están las características, las ventajas. Ahora pasamos a lo que son las desventajas. Como primera ventaja dice reproducibilidad. No ha sido posible hacer el diodo de efecto túnel como el rendimiento reproducible de los niveles a menudo necesario. Otra desventaja que sería la baja de pico a valle, coeficiente de liquidez. Esa curva tiende a bajar, o sea, a bajar el voltaje, a bajar el voltaje, mientras cuando la corriente fluye, eso ahí tiene ahí decrece un poquito